lo que es la ontogénesis, el estudio de todas las etapas del desarrollo embrionario. En esta clase del día de hoy quisiera darles la primera etapa o las primeras fases del desarrollo prenatal. La fase del desarrollo prenatal, antes del nacimiento. Las fases del desarrollo prenatal son las fases del desarrollo antes del nacimiento. La ontogénesis es el desarrollo de un individuo desde la fecundación hasta el nacimiento. Recuerda que comenzamos con ontogénesis también en el primer parcial. El embrión, embriogénesis, estos conceptos básicos y ustedes tienen que recordarlos. Existen 3 periodos o fases prenatales. El periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. El día de hoy quiero avanzar solamente el periodo embrionario. A ver si vemos un poquito la teoría y un poquito la práctica o el taller. Con los dibujitos, ¿no? Las imágenes. El periodo preembrionario o periodo germinativo corresponde al inicio de la ontogénesis. Incluye desde la fecundación hasta la implantación del preembrión en el útero. Preembrión es el resultado de la fecundación más la implantación uterina. Eso es el preembrión. Ya. La fecundación o fertilización ocurre cuando el espermatozoide se une al ovocito, originándose una nueva célula completa, que es el huevo o cigoto, y desde el cual resultará un nuevo individuo, con todas sus particularidades propias ya predefinidas. El cigoto ya es un ser vivo, y ya es una célula completa o diploide. Es una masa celular que no posee una forma definida. Al cigoto se lo conoce también como huevo, como germen o blasto. Huevo, cigoto, germen o blasto. Son sinónimos. La blastogénesis. Posteriormente, en el cigoto se inician una serie de procesos y divisiones mitóticas conocidas como blastogénesis. La blastogénesis corresponde al proceso de la formación de los blastómeros. La blastogénesis incluye las etapas de segmentación y de gastrulación. La segmentación o clivaje. Proceso que se inicia inmediatamente después de la fecundación y que consiste en una serie de divisiones mitóticas que dividen al citoplasma del cigoto en una serie de primeras células más pequeñas, las cuales reciben el nombre de blastómeros. Los blastómeros son las primeras células embrionarias, resultantes de la segmentación del cigoto, y las cuales pueden dar origen a células de cualquier tipo histológico, ya que presentan totipotencialidad. Es decir, que son células totipotenciales o totipotentes. El científico Hans Spemann demostró la capacidad totipotente que presentan los blastómeros. A partir de estos blastómeros se van a originar los diferentes tipos celulares. La morulación. Luego, los blastómeros conforman, mediante el proceso de la morulación, a la mórula. La mórula es una masa celular con apariencia de una mora. La blastulación. Posteriormente a la mórula y mediante el proceso de la blastulación se conformará la blástula, o blastocisto o blastocito. Son sinónimos también, blástula, blastocisto o blastocito. La blástula es una estructura esférica y hueca que posee el blastocele. ¿Qué es el blastocele? Es la cavidad primaria del embrión. Es primaria porque es la primera en formarse y corresponde al espacio que se encuentra dentro de la blástula. Luego de la blástula y mediante el proceso de la gastrulación, las células se mueven drásticamente y se desplazan
y se organizan a modo de láminas conformando capas, las cuales serán las hojas germinativas o capas germinativas, conformándose así la gástrula. En la gastrulación se forman las hojas germinales. ¿Recuerdan? Mesodermo, ectodermo, endodermo. Las hojas germinativas u hojas germinales se irán extendiendo hasta conformar la futura cavidad corporal o celoma. El celoma es la cavidad secundaria del embrión. Es secundaria porque es la segunda cavidad en formarse. El celoma es de origen mesodérmico y no se comunica al exterior. Luego el preembrión se trasladará desde el lugar de la fecundación, que generalmente ocurre en las trompas uterinas, hasta su lugar de implantación en el útero. Entonces, hasta aquí es la fase preembrionaria, que es lo que les quería dar ahora, ¿no? En las próximas clases vamos a ver la otra fase o periodo, que es el embrionario. Ahorita solamente hemos avanzado el preembrionario. Esta manera de teoría. Vamos a ver ahora dejar de compartir. Para que se comprenda mejor, les voy a pasar otras diapositivas que corresponden al taller de la fase embrionaria, preembrionaria. Voy a compartir nuevamente para presentarles el taller, que es aquí donde hay las imágenes para que se pueda entender de mejor manera la teoría. Entonces, asimismo, son las fases del desarrollo prenatal. Las fases del desarrollo prenatal corresponden a las fases del desarrollo embrionario, es decir, al desarrollo antes del nacimiento. En embriología, la ontogénesis corresponde al desarrollo de un individuo desde la fecundación hasta el nacimiento. Los periodos prenatales son el preembrionario, que es el que ya lo acabamos de revisar. Luego sigue el periodo embrionario y posterior a este el periodo fetal. Vamos a enfocarnos en el periodo embrionario. Periodo preembrionario o periodo germinativo, es el primer periodo. Es el inicio de la ontogénesis. Incluye desde la fecundación hasta la implantación del preembrión en el útero. Preembrión es desde la fecundación hasta la implantación uterina. Generalmente la fecundación ocurre en las trompas uterinas. La fecundación y la implantación ya ocurre en el útero. Tenemos aquí una anatomía de un bovino. Tenemos acá el recto y más abajo la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas uterinas, los oviductos y el ovario, ¿no? Ovario de un lado, el izquierdo y el derecho. Es la anatomía. Luego acá tenemos en una oveja, así mismo, ¿no? El cuello uterino, las trompas uterinas, los oviductos y los ovarios. En la perra, la implantación en la perra y en la loba ocurre en el día 17 post-fecundación. El espermatozoide del macho puede sobrevivir dentro de la hembra hasta por 7 días, esperando adheridos al endometrio hasta que maduren los ovocitos. La preñez dura 63 días en la perra. Tenemos acá otra anatomía de una cerda, así mismo, ¿no? El útero, los cuernos uterinos, los oviductos y los ovarios. Todo este trayecto tiene que pasar los espermatozoides para llegar a la fecundación. Fecundación o fertilización ocurre cuando el espermatozoide se une al ovocito, dando origen a una nueva célula, la cual recibe el nombre de huevo o cigoto. Acá tenemos una imagen donde está el espermatozoide al ingresar al ovocito. Fecundación o fertilización ocurre cuando el espermatozoide se une al ovocito, dando origen a una nueva célula, la cual recibe el nombre de huevo o cigoto.
Aquí tenemos otra imagen donde encontramos al huevo y más el espermatozoide. Aquí están el huevo y el espermatozoide son células haploides, tienen la mitad del número de cromosomas, es decir que tiene 23 el huevo y 23 espermatozoides. Estos al unirse en la fecundación van a dar al huevo cigoto, el cual ya va a tener el número total de cromosomas, es decir, 46. ¿No? El cigoto ya es un ser vivo, ya es una célula diploide, miren lo que les decía, ¿no? Ya no es haploide, el espermatozoide es una célula haploide y el ovocito también, ¿no? Una célula haploide. Al unirse y formar el cigoto ya forman una célula diploide. El cigoto es una masa de células que no posee una forma definida. Al cigoto se lo conoce también como huevo, germen o blasto. La blastogénesis. Posteriormente en el cigoto se inicia una serie de procesos y divisiones conocidas como blastogénesis, y la cual corresponde a la conformación de los blastómeros. La blastogénesis incluye dos etapas, la segmentación y la gastrulación. La segmentación o clivaje, proceso que se inicia inmediatamente después de la fecundación y que consiste en una serie de divisiones mitóticas que dividen el citoplasma del cigoto en una serie de células más pequeñas, las cuales reciben el nombre de blastómeros. Entonces aquí tenemos la segmentación y la formación de los blastómeros en esta imagen. Decíamos que los blastómeros tienen una capacidad de ser totipotentes. A partir de estos blastómeros se van a dar origen a los diferentes tipos celulares. Blastómeros. Hans Spemann demostró la capacidad totipotente que presentan los blastómeros. Los blastómeros son las células embrionarias resultantes de la segmentación del cigoto y los cuales pueden dar origen a células de cualquier tejido, ya que presentan esta propiedad de totipotencialidad. Es decir, que son células totipotenciales o totipotentes, células madre. A partir de ellas se van a originar otras células. Luego los blastómeros conformarán mediante el proceso de la morulación a la mórula, la cual es una masa celular que tiene entre 8 a 32 células en su interior y va a tener la apariencia de una mora. Aquí tenemos esta apariencia, ¿no? Con tantas células en su interior aparenta ser una mora, hablando coloquialmente. Luego los blastómeros conformarán mediante el proceso de la morulación la mórula, la cual es una masa celular que tiene en su interior entre 8 a 32 células y tiene la apariencia de mora. Posteriormente a la mórula y mediante el proceso de la blastulación se conformará la blástula o blastocisto o blastocisto. Son los sinónimos. Aquí tenemos el blastocito. Posteriormente a la mórula y mediante el proceso de la blastulación se conformará la blástula o blastocisto o blastocito. La blástula y el blastocele. La blástula es una estructura celular esférica y hueca que posee el blastocele. Entonces aquí tenemos esta estructura celular hueca que en su interior presenta al blastocele. El blastocele es la cavidad primaria del embrión. Primaria porque es la primera cavidad en formarse y corresponde al espacio que se encuentra dentro de la blástula. Nuevamente aquí tenemos la blástula y en su interior el blastocele. El blastocele es el primer espacio en formarse. Es la cavidad o espacio, ¿no?, del embrión, porque es la primera cavidad en formar.
Aquí tenemos el cambio desde mórula hasta blástula. Aquí tenemos la mórula y luego tenemos la primera cavidad, el primer espacio en formarse. Y termina así. La blástula y en el interior el blastocele, que es la primera cavidad en formarse. Luego viene la gastrulación. Luego de la blástula y mediante la gastrulación, las células se mueven drásticamente y se desplazan y se organizan a modo de láminas conformando las capas, las cuales son 3. Son estas capas germinativas formándose la gástrula. La gástrula en este periodo, en este tiempo, se van a formar las 3 hojas germinales. Las hojas germinales se irán extendiendo para conformar la futura cavidad corporal o celoma. El celoma es la cavidad secundaria del embrión, es decir, es la segunda cavidad en formarse. Es de origen mesodérmico y no se comunica con el exterior. Entonces aquí tenemos la blástula, la gástrula, las hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí tenemos esta imagen donde está el celoma, que es la segunda cavidad en formarse, ¿no? Y dentro de este celoma, dentro de esta espacio, se van a conformar los diferentes órganos y aparatos del embrión. El celoma es la cavidad interna del embrión y la cual dará origen a las futuras cavidades torácica y abdominal. El blastocele, al ser encerrado por el mesodermo, se transforma en celoma. Durante el periodo germinativo, el preembrión se trasladará desde el lugar de la fecundación desde el lugar de la fecundación, que generalmente ocurre en las trompas uterinas, hasta su lugar de implantación, que va a ser el útero materno. Entonces aquí tenemos asimismo el blastocele, que era la primera cavidad del embrión, que al ser encerrado por el mesodermo, esta parte roja lo va a cubrir, va a conformar ahora al celoma. Entonces esta otra cavidad va a ser el celoma, es la segunda cavidad. El blastocele era la primera cavidad, ¿no? El primer espacio hueco. El blastocele y luego se conforma en el celoma, que es la segunda cavidad, y de aquí va a originarse la cavidad torácica y la cavidad abdominal del embrión. En estas imágenes es la anatomía del aparato reproductor, ¿no? Por donde ingresa el espermatozoide. Todo esto tiene que transitar hasta llegar al lugar de la fecundación. Asimismo, acá tenemos una yegua, tenemos el cérvix uterino, el útero, los cuernos, los oviductos y los 2 ovarios. Acá tenemos otro aparato reproductor indicando los elementos anatómicos, ¿no? Los ovarios, el oviducto, el útero, el cérvix. Nuevamente otro aparato reproductor. Acá tenemos un aparato reproductor de un ave, de una hembra de un ave, de una gallina, por ejemplo, una paloma, una gallina. Asimismo tenemos los ovarios, el óvulo. Y aquí está la fecundación, ¿no? Esta imagen nos muestra la fecundación de un gallo con la gallina. Cigoto, mórula, blástula, gástrula. Todo lo que sigue en el proceso embrionario. Entonces hasta aquí es la fase preembrionaria. Luego viene el periodo embrionario, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el día miércoles, vemos eso. Entonces hasta ahorita hemos avanzado solamente en la fase preembrionaria. Por favor, si tienen alguna duda, les incentivo a que repasen, a que lean esto, ¿no? Por eso voy despacio, solamente esta fase,
para que se vaya entendiendo de mejor manera este largo proceso que es el proceso